Como anunciamos ayer, el tema de hoy es relacionado con la conciencia. Cuando le dicen a uno la palabra conciencia, inmediatamente cuando alguien le dice a usted algo y usted dice, ¿a conciencia? ¿Usted hizo a conciencia eso? ¿De verdad, delante de Dios a conciencia? Inmediatamente como que un bombillito se prende allí, porque hay cosas donde nosotros ponemos siempre nuestra conciencia y hacemos las cosas a conciencia, o sea, Dios conmigo, pero hay cosas que a veces quisiéramos como apagar el bombillo de la conciencia, poderlo apagar para hacer cosas que de pronto me benefician, de pronto me van a favorecer. Puede que no vaya a favorecer a la otra persona o a su pareja, pero me va a traer un cierto beneficio. Entonces apago acá la conciencia para poder hacer eso que yo sé que no está nada bien, y entonces parece que apagar el bombillo de ese cuarto y lo hago. Y luego me invento una cantidad de cosas para poder justificarla. La Biblia habla de la buena conciencia. La Biblia habla de la mala conciencia. La Biblia habla de las conciencias cauterizadas y oscurecidas. O sea, hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. La conciencia es esa capacidad. Mire lo que es la conciencia. Es la capacidad que los seres humanos tienen de justificar nuestros actos. Tenemos como seres humanos esa capacidad, no los animalitos, los seres humanos, la creación de Dios, el hombre, nuestros actos y poder reconocer la realidad, y tiene esa capacidad de calificar nuestras decisiones si están siendo justas o no lo están haciendo. En la palabra, en la raíz griega en el que fue escrita la Biblia, se llama suneidesis. Así se dice la palabra conciencia en el griego, sinoidesis. Y para ellos el significado griego de sinoidesis es ver junto con. Así, eso significa la palabra, ver junto con. Como si tuviésemos un testigo conjunto. Como siempre hubiese alguien allí con nosotros y como si fuera un acompañante siempre en nuestra mente. Allí siempre nos ponen, es como un angelito acá, y otros ponen un diablito acá, en las caricaturas. El regalo de la conciencia es algo que poseen las criaturas, en este caso el hombre, en su creación, y Jesucristo, el Maestro, en la Biblia, en las Escrituras, tiene esa capacidad. El Señor, cuando le hablaba a sus discípulos y nos habla con la palabra, siempre quiere llegar a nuestras conciencias, y Él tiene esa capacidad. Cuando hay un pecado que yo no reconozco a conciencia, cuando hay algo que no estoy haciendo en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo a conciencia, entonces Jesús, por medio de la palabra, empieza a pulirnos la conciencia, a tener una conciencia siempre delante de Él. Hay muchos casos en la Biblia donde podemos percibir que el Señor habla a la conciencia del hombre. Uno de esos casos es muy conocido, es el de la mujer adúltera. ¿Recuerdan la mujer adúltera? Esa mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio, y la costumbre judía era matarla a piedra. Eso era lo que hacían los familiares, los hombres, cuando una mujer era encontrada en infidelidad.
pero una gran mayoría de ellos que la iba a apedrear, y sucedió muchas veces, muchas personas, era un derecho de la Biblia, estaba en la ley de Moisés, la mujer o el pecador debía ser matado, apedreado. Pero muchas personas que mataron en ese tiempo y de los que tiraron las piedras no tenían buena conciencia. No tenían buena conciencia. Mataron a mujeres adúlteras, inclusive que ellos habían estado con ellas, y hombres que tiraron piedras habían adulterado mucho más que ellas y participaron en esa muerte. Y se presentó esa escena tan desagradable y Jesús se encontraba con el dedito escribiendo en la tierra y le traen la mujer, la tiran ahí. En algún lugar estuvo ella que se dejó pillar. Pero cuando miramos el texto podemos observar en el libro de Juan, miremos algo. Libro de Juan, capítulo 8, verso 4. Porque a veces nosotros señalamos el pecado del hermano, el del padre, el del hijo, y yo puedo estar peor. Juan 8:4, ¿sí encontraron? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Era un maestro de la ley. Él no podía pasar por encima de la ley, porque la ley fue enviada por su padre. Y le dijo, maestro, porque muchas cosas le hicieron con intención de hacer caer a Jesús. ¿En qué le podía faltar a la ley de Moisés? Esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. O sea, no se estaba cambiando, no estaba empezando, estaba en el mismo momento, estaba allí con ese hombre. Dice, y en la ley nos ordenan, en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres sin vergüenza. Yo creo que allá le daban duro a esa situación. Y muchos de ellos acusándola y siendo peor que ella. ¿Usted qué nos dice? A ver, maestro, habla, maestro. Quiero saber si usted es verdadero maestro de la ley, va a juzgar esto bajo la ley. Y como ellos insistieran en preguntarle, porque Jesús seguía callado y él, diga algo, a ver, diga algo, maestro, diga algo, o no nos va a dar respuesta. Ellos instaban en preguntarle, y entonces Jesús se levanta, se enderezó y les dijo, el que de ustedes o de vosotros esté sin pecado. Ahí ya nos metió a todos en el costal. Todos, porque no hay uno que no haya fallado, no hay uno que no se le hayan ido las luces en palabra, en pensamiento, en obra, en omisión, como sea. Y dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero. Cuando él dijo, el que de vosotros esté sin pecado, en ese momento la conciencia le empieza a mostrar a uno, mire, usted es ladrón, mentiroso, fornicario, adúltero, usted la ha embarrado más, ni se atreva, sinvergüenza es usted. O sea, en ese momento, cuando el Señor lanza esa palabra viaja a la conciencia de los 30 o 40 o 50 hombres, porque habían piedras que tomaban de cierto tamaño, no eran piedras grandes para matarla de una, eran piedras de cierto tamaño que a veces le ponían una capucha y se veía cuando golpeaba la piedra y se estallaba la cara, la cabeza, eso para darle una muerte lenta, y lo tenían que hacer primero los familiares, tíos, primos, sobrinos, hermanos, eran los que lanzaban las primeras piedras. Y se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose,
Lo dejó de mirar a la cara, inclina su rostro y dice que de nuevo inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. No dice que escribía, pero ellos al oír esto fue como un dedo señalador, invisible, que les acusó. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, una buena conciencia. Que si alguien o algo o la palabra de Dios mientras se esté exponiendo, su conciencia sea acusada. Y usted diga, amén, ese soy yo, ¿para qué? Gracias, Señor, por hablarme. Gracias por identificarme mi pecado. Pero sería terrible que uno, predicación tras predicación, mensaje tras mensaje, y yo diga, ese no soy yo, eso no es para mí, ¿para qué? Eso es para mi marido que está acá atrás, ese es para mi hijo, lo trajo preciso al mensaje que era. Uy, o a veces dice uno, uy, hubiera venido la hermana tal, uy, qué pesar. Y el Señor diciéndole, esto es para usted, hermana, para usted. Y uno, pues no me parece. O sea, a veces uno se puede llegar a justificar, pero cuando es la voz de Dios, nadie se escapa. El mismísimo Maestro conocía el corazón porque allá habían jóvenes y veteranos. Y al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Estaban así, soltaron las piedras y dice que los más veteranos empezaron primero. Dice, comenzando desde los más viejos. Y uno dice, pero ¿por qué soltaron la piedra los más viejos? Primero, porque tienen más conciencia. Los viejos tienen más conciencia. Un muchacho apenas está conociendo el pecado. Un viejo lleva viviendo 40, 50, 80 años. Bueno, yo dije 40, se los mandé a viejos a varios. Muchos años conociendo qué verdaderamente es bueno y qué es malo. Y entonces estos señores veteranos que tenían la piedra para matarla, muchas veces dijeron, oiga, ¿y cómo voy a matar a esta niña o esta señora? Si yo estuve en una fiesta con ella y también estuve fornicando con ella. Y otros dirían, uy, ¿y yo que tengo 3? ¿Entiende? Uno a veces señala duro, uy, ese hermano es un pornográfico, y yo me la paso ahí mirando. O sea, no tengo autoridad. Entonces ahí tenemos que tener una conciencia sensible. Eso es lo que quiere el Señor, que tengamos conciencia sensible, porque si nosotros somos sensibles, lo menos que vamos a hacer es acusar a nuestro prójimo, porque nos vamos a poner en los zapatos de él y, Señor, yo estoy peor. Al oír esto, acosados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes o los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y recuerdan que él dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Dijo, Señor, ninguno me acusó, ninguno me acusó. O sea, la salvó de la muerte porque ella se lo iba a ganar, la muerte. Pero el Señor dice, vete, por favor, vete, no lo haga más, póngale fin a su pecado. Ya que se salvó de la muerte, vete y no peques más. Es como cuando está uno al borde de la clínica y le dicen, le quedan 3 días de vida y de pronto tuvo una recuperación sobrenatural y uno dice, Dios mío, esto es para cambiar, ¿cierto? Dice, esto es para cambiar. Uy, Dios mío, me dieron una segunda oportunidad. Mire el impacto que cuando uno nombra la palabra conciencia, le voy a decir unas frases de impacto cuando uno le hablan de eso.
Cuando uno le dice a un padre en la iglesia que lo ve uno flojo para pasarle a sus hijos, y le dice uno, voy a hacerle una pregunta, hermano, ¿usted le está pasando a su hijo a conciencia? ¡A conciencia! ¡A conciencia! ¿Ve cómo abren los ojos? ¡Wow! Delante de Dios, hermanos. Pues, bueno, no es que pero cuando puedo. ¿Usted sabe cuántos hombres están en la cárcel por ese problema? Eso ahora entran por toneladas allá. Porque no hay conciencia en eso, el bombillo lo apaga uno. Y lo primero que dice el hombre o la mujer, porque a veces ella también les tienen que pasar a conciencia. No, ¿para qué le doy? ¿Para que se la coma con el otro o se la compren labiales? Dijo, no, ese no es el problema suyo, debe pasarle a su hijo a conciencia, hermano. Por favor. O miren esta, cuando hay personas que nos ayudan en los oficios en la casa, o hay una señora humilde que va y dice, déjeme hacerle aseo, y le deja esa casa como una tachuelita y le sale usted con 5,000 pesos. ¿No ha pasado eso? Eso pasa. Dice, bueno, si no va usted, le digo a otra señora, porque esa me la hace hasta por menos. Dice, pues así está la situación, pastor, y toca aprovechar. No hay que aprovechar, esa no es nuestra ley. Nosotros hacemos las cosas a conciencia. ¿Está usted pagándole a la señora que le ayude en casa a conciencia? ¿Sí ve cómo queda? Silencio, ¿no? Inmediatamente su cabeza como que mira para acá, uno mira como para acá. Por eso lo que nos hace la Biblia a nosotros es sensibles. ¿Y sensibles a quién? Al prójimo. No, pero es que ese le decía, Señor, ¿y cuál es mi prójimo? Uno piensa que el prójimo es papá, mamá, hijos, amigos, los que están más cercanos. No, el prójimo es todo el mundo. Todo el mundo, y nosotros debemos vivir con esa conciencia alumbrada. Mire, muchos de ustedes de pronto venden productos, tienen ciertos negocios. Oiga lo que dice el Señor, ¿estás poniéndole el precio a conciencia a tus productos? Inmediatamente dice, uy, no, yo los vendo al triple. Dice, no, hasta para vender debo tener conciencia. No, es que como todos, no, a conciencia. ¿Cuánto subió? El 5, le meto el 5. Dijo, no, si cae le meto el 30. No. Esa conciencia. ¿Está usted? Miren este incomoda. ¿Está usted, como, mire lo que decía Pablo, Pablo les tocaba la conciencia. ¿Están ofrendando conforme hayan prosperado? Usted, digamos, usted trabaja tiene una chacita en el centro, trae una ofrendita y llega acá un petrolero y el de la ofrendita echó 2,000 y el petrolero echó 2,000. Usted lo primero que dice es puerco, cochino. O sea, uno a veces dice, uy, no, apaguemos la conciencia. Eso es lo que sucede, y en el Evangelio una de las cosas que nos rige a nosotros con la conciencia es el Espíritu Santo. Pareciera que la conciencia tiende a adormecerse. ¿Y sabe cuándo es que más se adormece la conciencia? Cuando las cosas no me convienen y favorecen mis intereses. Es donde más el cristiano apaga la conciencia. Cuando le tocan a uno el bolsillo. Cuando le tocan el bolsillo al cristiano, deja uno de ser cristiano. Usted ve, o cuando ve algo que es una ganancia ocasional, se cayó el billete y uno mira para todas partes, no mira para arriba, uno mira para todas partes. Y la pobre abuela con el único billetico de 50 que yo lo veo caer y suya, aleluya, qué bendición, Padre. O cuando le entregan a usted un billete falso y uno dice, ¿me lo metieron falso? Pues también, Señor, perdóname,
pero aquí va. Y eso usted suda petróleo en la bomba de gasolina o en donde quiera que, uy, que no lo vea, usted lo dobla, lo mete como no lo vean. Allí es donde la conciencia dice, me hicieron daño, yo no lo puedo hacer. Uno no hace eso. La conciencia está ahí porque uno está consciente, uno está despierto, uno no está dormido. Yo no sé, yo creo que yo robé eso inconscientemente. La hermana tenía el bolso y yo metí la mano y saqué un fajo de billetes, pero fue como inconsciente. Yo no sé, no me di cuenta a qué horas apareció su plata aquí. O inconscientemente, yo miento inconscientemente, es que se me salen. No, uno no puede pecar inconscientemente, uno está en sus sentidos. Mire, hermano, existe una situación que las personas se preguntan, ¿cómo irá a ser Dios con el juicio final? ¿Serán todos juzgados por la Biblia? Porque un hindú no tiene Biblia, o tiene otra lectura, un árabe tiene otro libro, los indígenas, muchas personas no van a conocer el Evangelio y se fueron a la eternidad sin Evangelio. ¿Irán todos a la paila de la condenación? ¿Es Dios así de inconsciente? Un niño que lo criaron en determinada situación religiosa y ahora Dios dice, usted nunca conoció la Biblia, para el infierno. Usted fue a la iglesia, para el infierno. Usted no. Dios, uno dice, gracias que es Dios, por eso lo llama el justo juicio. El justo juicio de Dios. Y la Biblia dice el juicio ante el gran trono blanco. O sea, es un juicio puro, estable, equilibrado. Se va a poner delante de los hombres una balanza, porque nos va a juzgar a conciencia, no por cuántas veces usted venía o leía la Biblia o oraba, es por nuestra conciencia, porque ahí van a ser hombres de todo pueblo, raza, tribu, cultura. Y Dios no es el Dios de los evangélicos, Dios es el Dios ni de los católicos, Él es el Dios del universo y todas sus criaturas, los seres humanos van a venir delante de su presencia y dices, entonces ¿cómo lo va a hacer Dios? A mí sí me gustaría ver cómo va a ser ese juicio. Vamos a mirar un poquitico cómo va a ser, porque una de las cosas que hizo Dios fue ponerle al hombre la claridad de lo que está bien y de lo que está mal dentro, esté en una iglesia o no. Entonces, como hizo al hombre así, se creó el juicio ante el gran trono blanco en Romanos. Son 2 testigos para no leer todo el juicio. Usted lo puede leer en la casa, pero quiero leer los 2 textos principales que quiero tocar en el libro de Romanos 2:14. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Entonces vamos a ver, aquí vamos a poner una persona que no conoce la Biblia, no la conoce, o sea, no sabe ni en dónde queda ni Génesis ni Apocalipsis, jamás se ha acercado a una iglesia, pero dice el Señor aquí, por cuanto los gentiles, porque no eran los gentiles, cuando habla la Biblia, Pablo aquí de los gentiles, es los desconocedores de la fe. Pablo le está hablando a los romanos y a los judíos de lo que va a pasar en ese juicio. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, dice, hay personas que no tienen Biblia, no tienen palabra, pero aquí dirá, y ellos por naturaleza, sin haberlo leído, por naturaleza, hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, hay matrimonios que no son pastoreados por nadie y son matrimonios que viven a la altura. Dice, ¿usted ha leído la Biblia de él? No, yo con mi esposa no voy a ninguna parte. Dice, uy, pero ustedes son un matrimonio ejemplar, porque por naturaleza hacen lo que es de la ley. Y estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos.
ellos mismos tienen la ley dentro, tienen el Espíritu de Dios que fue dado por Dios, o tienen el Espíritu del hombre que también fue dado por el Omnipotente. Dicen que ellos muestran la obra de la ley escrita ¿dónde? No está en la Biblia. ¿Dónde está? En sus corazones. O sea que tienen mejor conducta que aquellos que la leen todos los días. Y la Biblia dice en Marcos, tal, en el capítulo tal, versículo tal, la Biblia dice, y memorizan la Biblia, pero este no la memoriza, no la conoce, ni siquiera tiene una en la casa. Dice, pero ese hombre tiene la Biblia escrita, la ley de Dios en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Dios nos hizo racionales y uno sabe que aunque no tenga Biblia, qué está bien hecho y qué está mal hecho. Mire, hermano, la conciencia está basada en un mandamiento universal que pende casi toda la Biblia ahí. No le haga a su prójimo lo que no le gustaría que le hiciesen a usted. Ahí pende la conciencia. O sea, yo sé que tengo situaciones, compromisos que los debo vivir y los debo cumplir con mi trabajo, con mis hijos, con mi salud, con mis deudas, con todas esas cositas, cumplirlas ¿cómo? A conciencia, porque yo sé que puedo estar estoy perjudicando a mi prójimo. Y ahí donde uno llega y apaga la conciencia. No me hable eso, no, que me hable mi conciencia, porque ahí es donde yo crezco, ahí es donde yo verdaderamente voy a conocer a Jesús. Cuando usted mira Deuteronomios 30:11, que es un texto antiguo, no es de la ley, pero es muy sabio. No está hablando aquí, está hablando Moisés y está muchos años atrás del Evangelio. Pero me parece hermoso ese texto. Deuteronomios 30:11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Ahí está diciendo, en ese tiempo la Torá la tenían allí los príncipes de la ley, los maestros de la ley, los rabinos. El pueblo de Leví movía esas situaciones de la ley. Era un libro, un rollo ahí para todos. Pero el Señor les está diciendo aquí que no es demasiado difícil, ni está lejos. No está, dice el 30:12, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo. Dice, miren, no está ni siquiera en el cielo. ¿Quién va a ir a traerme la verdad al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni siquiera al otro lado del mar, es que nos toca ir a conocer la conciencia y la verdad de las Escrituras al otro lado del mar, porque aquí en Colombia no se puede, hay que ir hasta Israel a viajar a conocer la propia verdad. Dice, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos la traiga? Nos pueda traer la verdad y nos la haga oír a fin de que la cumplamos. Y el Señor le responde, es que está muy cerca de ti. Esa palabra está muy cerca de ti. Está en tu boca y está en tu corazón para que la cumplas. Nosotros nacemos con el paquete de la verdad. Nacemos con el paquete de la verdad dentro nuestro. Nadie se podrá escapar de su conciencia, porque también existen personas cuando entenebrecen su conciencia y la cauterizan. Ahí es donde el Señor dice,
que hay unos que a lo malo dicen bueno. Cuando ya la conciencia mía se duerme, dice, no, eso es rico, rico, a mí me parece chévere, yo no le veo ningún problema, no le parece, a mí no le veo, estar con 3 mujeres a la, yo no le veo problema. ¿Qué dice la persona? Es normal. ¿Qué dice la humanidad hoy? Hoy la humanidad tiene la conciencia completamente por miles de personas, porque se les ha pagado a veces hasta la misma iglesia. El mundo entero está con la conciencia apagada, hace, mata, roba, traiciona, como si nada. No le duele nada. Por eso dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo. Usted dice, yo estoy yendo a escuchar la palabra de... ¿Qué? Uy, ¿qué le pasa? ¿Usted perdiendo su tiempo por allá? No le enseñe eso a sus hijos. Estamos en el siglo XXI. Eso es arcaico. Eso es para dinosaurios. Entonces hacen de la luz tinieblas. Imagine cuando un papá hace de la luz tinieblas o una mamá hace de la luz tinieblas, el poquitico de luz que tenían lo apagaron. ¡Ta! ¿Ustedes se imaginan las mismas tinieblas? Si los papás son tinieblas, ¿imagina los hijos? Y hacen de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y ponen lo dulce por amargo. Ya no hay nada que hacer en esa familia. El que tenía conciencia que era el abuelo, la perdió. Entonces hoy también hay miles y miles y miles de cristianos que se nos puede estar apagando la conciencia. Dice la Biblia que hay un momento en la vida nuestra diaria donde Él nos la presenta. Y es cuando usted está así relajado, que ya no está en la rumba, que ya no está en el agite, que ya no está en el trabajo, sino cuando pone su cabecita sobre la almohada y empieza a pensar. Dice el Salmo 16:7, bendeciré a Jehová que me aconseja. Mire cómo. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? No se escapa, así no venga a culto. Mire, aún en las noches me enseña mi conciencia. Salmo 16:7, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Dice, lo que vas a hacer mañana no es lo mejor. Esos planes torcidos no son lo mejor. No está bien hecho. Dios habla, no nos podemos escapar. Nosotros no podemos escapar a nuestra conciencia. Váyase a donde se vaya, el Señor allí, téngalo, que Él va a estar allí en un estado de tranquilidad y le voy a mostrar que no está moviendo bien sus finanzas o que no está tratando bien a su esposa. La conciencia es una guía confiable siempre cuando se informa y se gobierna por Dios, o sea, por el Espíritu Santo. Dice Juan 16:7, pero yo os digo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador es alguien conmigo. Aparte de nuestra conciencia, nos puso una cosita más valiosísima, el Consolador. No vendrá a vosotros, mas si me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Es que no me parece pecado, es que todos lo llaman pecado. Para mí eso no es pecado, yo no creo que sea pecado. Él lo convence porque el pastor no puede convencer a nadie, es el Espíritu Santo. Si usted oye algo mío, usted va a escuchar que es un cantaletazo. Nos echó vaina ese viejo.
Pero si le habla el Espíritu Santo, no es vaina, es palabra de Dios y va a poner nuestra conciencia sensible. Nos va a hablar de pecado, nos va a hablar de justicia. Donde quiera que vaya le va a hablar la conciencia y le va a dar testimonio de juicio. Vas a rendir cuenta de mí. Vas a rendir cuenta a mí un día. Pablo decía en Romanos 9:1, verdad os digo en Cristo, no miento, dice Pablo, verdad os digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. De verdad les digo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Cómo se llega a deformar la conciencia? La conciencia no se puede deformar de un día para otro. Ay, que hoy se me torció la conciencia, hoy tengo mala conciencia. No, eso es algo paulatino. No se deforma de un momento a otro. Es el resultado de mis acciones. La conciencia se va formando por mis buenos o malos hábitos. Entonces yo voy aceptando en mis buenos o malos hábitos poco a poco. Y voy aceptando poco a poco y voluntariamente las faltas. ¿Entiende? Digamos, usted cometió una infidelidad, la conciencia lo trabajó, usted se arrepintió, le pidió perdón a su esposa y ya, y puede que eso haya muerto ahí, el hombre tiene un corazón arrepentido, pero ¿qué se dice de los que lo hacen y lo hacen y lo hacen y lo hacen y lo hacen ya como tomando agüita? Su conciencia se apagó. Ya porque poco a poco ha ido matándola y ha aceptado voluntariamente las faltas, está empezando a aceptar voluntariamente las imperfecciones, usted voluntariamente sigue cometiendo los abusos, voluntariamente sigue cayendo en los vicios y ya lo siente como cosas normales, abusos, vicios, y ya cuando se da cuenta usted, no le mueve un ápice, su conciencia se adormece, se adormece nuestra conciencia y empieza inclusive a repetir principios falsos. Mire los principios falsos que uno usa, son principios falsos que yo empiezo a usar. Si usted tiene mala conciencia con esta predicación, puede estar diciendo su mente, eso es exageración. No me parece. No, eso es exageración. O de pronto está diciendo ahí sentado, es que los tiempos cambiaron. Estos son otros tiempos. ¿Qué quiere decir? Que la conciencia está apagada y está luchando contra su verdad, contra su propia verdad. Y uno dice, uy, miren eso, miren cómo esos hombres se están besando allá. Y su conciencia dice, eso es normal, eso es normal, eso es normal. Eso no es normal, eso es anormal. Es normal, ay, eso es normal, ya pasó, ya, eso es normal. O digo en mi mente para seguir adormeciendo mi conciencia, estamos en el siglo XXI, tío. Estamos en el siglo XXI. Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo comete, siglo XXI, tranquilice, relájese, predicador. La conciencia la estamos apagando poco a poco. O dice uno otra, no, pues yo lo hice, pero tenía mi buena intención. Había una buena intención. O le hago un daño a un hermano de la iglesia, o le hace un daño a un familiar, y ¿sabe qué le dice su mala conciencia? Se lo merecía. Se lo merecía. Tranquilo, se lo merecía. Uno dice, no, pero fue que le di muy duro, es que el machetazo fue terrible. Dice, pero se lo merecía. ¿Sí o no? Dice,
Sí, ole, sí. Y apaga el bombillo. Sí, sí, se lo merecía. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces le dice a la conciencia que está al otro lado, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. O hace algo, vive haciendo cosas, eso lo usa uno mucho. Hace sentir la persona mal, la hace poner colorada, la avergüenza. Y después de que la avergüenza la hace sentir mal, ¿sabe qué palabra usa uno? Era por molestar. Y está el otro, ¿cuál que por molestar? ¿Usted por qué me hace? Ay, era un chiste. Ay, pero no se le puede hacer una chancita, pero lo hizo por dentro, rico, rico, eso así lo quería hacer sentir. La conciencia se está apagando y estoy solapadamente haciéndole daño a mi pareja, haciéndole daño porque quería maltratarla, quería avergonzarla y luego saco una banderita y dice, ay, pero usted no aguanta nada, ay, tranquilo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que nuestra conciencia está cauterizada? Tenga en cuenta 3 reglas sencillas. Tenga en cuenta 3 reglas sencillas. Nunca justifique el mal para obtener un bien. No, pero yo tumbé aquí, pero fue para dar aquí. Estoy justificando mi pecado porque estoy haciendo algo dizque bueno. Entonces no puedo justificar mi mal. No hacer a otros lo que no quieren que nos hagan a nosotros. Esas son bases. Bases. ¿Qué podemos hacer para formar nuestra conciencia? Es tener una relación más frecuente con su palabra. Porque yo no sé cómo hacer más conciencia. Mire cómo lo enseña la Biblia. ¿Cómo hacer más conciencia? Su conciencia, si usted no permite que Dios le hable diariamente a su vida, su conciencia se va a apagar. Se está apagando y vamos a quedar en un mundo de inconscientes. Lo poquitico que nos hace el Señor acá es redarguirnos. Redarguirnos. Ustedes saben que Dios los ama, pero en la palabra se presenta para redarguir. Porque si a alguno de ustedes le tocó la conciencia, usted dirá, sí, hermano, sí, ya me trajo a colación algunas cositas que no están bien hechas, no las sabe nadie, lo sé yo solo, pero voy a arreglar esa situación. Entonces usted sale hoy con un mensaje, con su conciencia que se estaba adormeciendo, vivaz, sensible. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura tiene a Dios, tiene el consejo de Dios, es inspirada por Dios, tiene una utilidad, toda la escritura tiene un fin. Él le va a enseñar lo que usted ignoraba. Porque si en casa no hay nadie que redarguya, si no hay personas que trabajen conmigo que me redarguya, usted va a venir a la iglesia y Dios lo va a redarguir. Dice, es que me incomoda, eso a mí me incomoda, eso a mí me molesta. O sea, Dios nos necesita a nosotros con una conciencia clara y va a tener por un mensaje que redarguir, que sienta en mi corazón, en mi mente, que me quite el sueño, que diga yo, Dios mío, no me había dado cuenta de eso, Señor, de verdad, no estaba haciendo las cosas bien. Entonces la palabra enseña, útil para enseñar, para redarguir, y llega el hombre a corregir. Llega el hombre a corregir. Si usted hoy encontró algo para corregir, bienaventurado será hoy. Y para instruirlo en justicia. ¿Para qué? Para esta sociedad. Es para esta sociedad, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva. El Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso se salvó esa mujer de la muerte, porque Jesús soltó una palabra. El que esté aquí libre de pecado, empiece a matarla. Y empieza esa palabra a viajar.
entró a sus mentes, bajó a sus corazones. Uy, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. En otro texto dice que hiere al frente y atrás a los lados. Este primero, antes de predicar, se le quitó la cabeza al pastor. Y dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, lleva a juicio. Aquí en esta Biblia dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otra versión dice, lleva a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando se expone la palabra, toda intención mala, buena, la está el Señor llevando a juicio y le está diciendo, póngala en balanza, hijo, póngala en balanza. ¿Usted cree que eso está bien hecho? ¿Usted cree? Entonces le tenemos que decir al Señor, por favor, corrígeme, límpiame, renuévame. Mire cómo oraba David, Salmo 139. Mire la forma que oraba él, 23, 24. Examíname. Ahí le oraba, Señor, examíname. Porque uno a veces, si uno mismo se examina, dice, yo me veo bien. Yo veo bien, yo no creo que esté haciendo nada malo. Señor, examíname. Y lo hacía con ruego. Oh Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Porque dice la Biblia, ¿por qué le dice que conoce el corazón? Porque el corazón es engañoso. Dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ahí mana la vida. Pero el corazón nos dice mentiras, nos engañamos, los sentimientos nos engañan a veces. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Mira, ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, examina mi mente, mi corazón, todo, Señor, examíname por favor, muéstrame mi condición y guíame al camino eterno. Porque si uno se pone a mirar, uno le dice a veces a la mamá, mamá, ¿usted cómo cree que como cristiano estoy? Perfecto, papi, perfecto, mamita, ustedes son ejemplares. Pero si yo le digo a Dios, Señor, que seas tú, oh Dios, examíname, muestra mi condición, muestra mis pensamientos, he adormecido mi conciencia, cómo trato a mis padres, cómo soy con ellos, cómo estoy siendo con mis trabajadores, soy una persona humillante. Señor, yo soy orgullosa. Señor, yo soy orgulloso. Dios mío, me molesta perdonar. Muéstramelo, Señor. Soy duro para perdonar. Quiero que mi conciencia sea alumbrada. Quiero darle la verdad al que la tiene. Mire, uno como esposo se le dificulta a veces decir, mi amor, tiene razón. Y Dios le dice, dígaselo. Dígale que tiene razón. Lo está oyendo, sí, Señor, pues que se me hace una bola acá, me duele. Hágalo. Reconózcala o reconózcalo. Por favor, clámele a Dios y dígale al Señor que me enseñe mi conciencia, que se me estaba durmiendo. En cuanto a los padres, en cuanto al trabajo, en cuanto a los hijos, en cuanto a mis finanzas, todo, Señor, de mí, yo quiero saber todo de mí. Muéstrame mi conciencia, no quiero que se adormezca, porque el día del juicio usted va a tener que tener muy claro que el juez del universo no le va a quitar ni le va a dar. Allá no hay consentidos. El día del juicio será puesto todo en balanza, todo será puesto en balanza. Porque está el juez del universo mirando las conciencias. No, que yo era cristiano, que yo era evangélico, que yo era adventista, que yo era pentecostal, que yo era católico. Dijo, no. Aquí vamos por conciencia. ¿Qué conocimiento tenía usted? Y al que más sabe, más se le va a demandar. Un pecado del niño, y si yo cometo el mismo pecado de él, no tiene tanto peso como un viejo que lleva años predicando el evangelio. ¿Cuánto lleva usted en el evangelio?
Usted dirá 5, 10, 15, 20, más conciencia tiene, más responsabilidad espiritual tiene. Entre más haya escuchado esto, más comprometido está con Dios y con su presencia. Orémosle al Señor